Hoy en Alhama y su gente vamos a quedarnos aquí, en una pedanía idílica de Alhama como es El Berro, en pleno corazón de Sierra Espuña, un lugar realmente paradisíaco si uno quiere jubilarse y dedicarse a sus hobbies, entre ellos la pintura o tallar la piedra. ¿Quieren conocer en el programa de hoy de Alhama y su gente de quién se trata? Acompáñenos y se lo vamos a mostrar en los próximos minutos. Aquí estamos, en Alhama y su gente. Y hay gente que ha trabajado mucho por Alhama desde su puesto, como es el caso que nos ocupa en la entrevista de hoy con Sebastián Martínez Aledo. Ha sido policía municipal durante muchísimo tiempo y además de esa gente que se le coge cierto cariño por parte de los vecinos. También desde que ocupó y se ocupó de ser el primer policía tutor y el llevar a la práctica precisamente eso, cómo defender a los más vulnerables, que son nuestros jóvenes. Vamos a conocerlo un poco más en esta entrevista hoy aquí en Alhama. Sebas, ¿qué tal? Bienvenido. Hola. Bien, aquí estamos. ¿De retiro ya? Sí, ya. Debajo de un pino y en la sierra del Berro. Sí, ha llegado. No parece que esto se dilata en el tiempo, pero cuando vienes a darte cuenta está ya pues, jubilado. Has hecho muchas cosas en tu vida, pero vamos a empezar por la deportiva, por la vida deportiva. En finales de los años 70, cuéntame cómo era jugar al fútbol con el Atlético Alameño, creo recordar que se llamaba por entonces. Pues sí, he hecho casi todos los deportes. Empecé con el fútbol, que era lo único que había en el antiguo Campo de la Cruz, con un equipo de gente que ahora pues unos no están, o están mal, y la verdad que era el único entretenimiento que había, porque no teníamos las facilidades que hay ahora. Nos entrenábamos con una camiseta blanca, no teníamos equipación con los deportes, pero había amistad, había compadreo y nada, era lo único que había y así hacíamos. Y sí, fuimos un equipo en aquella época muy, no sé, yo creo que interesante, porque llegamos a ser campeones, estaba Ramón Arias, entre otros, Alfonso, y nada, aún tengo buenos recuerdos de aquello. También hice atletismo, tenía compañeros que eran gente que luego fue famosa, como Antonio Peñalver, y nada, sí, he hecho bastantes cosas, sí, en el ámbito deportivo, que han pasado desapercibidas por mucha gente, pues tampoco me han preguntado. Por eso te estoy preguntando, porque también incluso pudiste jugar en el Imperial cuando el Real Murcia entonces estaba en todo lo suyo. Pues sí. Que el Imperial es el filial del Real Murcia. Sí, el entrenador era Rovira y me llevaron de prueba. Estuve allí, llamaba la atención, porque como era así un tipo espigado y alto, antes había poca gente alta, y era rápido, he tenido siempre cualidades, soy veloz, corría muy rápido y me desplazaba, tenía poca técnica, pero lo suplía con mi velocidad. Entonces vieron posibilidades Paco Elquini, en concreto, que era el que estaba al frente con don José, que en gloria esté, don José el cura, y nos llevaron a mí a otra persona de prueba. Y la verdad es que fue bien, era en el antiguo campo de la Condomina, allí en la de la Plaza de Toros. Estuve haciendo unas pruebas en 2 semanas y la cosa fue bastante bien. Lo que pasa es que al final, pues donde hay patrón no manda marinero. Ahí por 50.000 pesetas de la época no se llegó a cerrar la ficha. De eso Paco Elquini puede hablar, que sabe bastante, que estuvo por ahí. Y nada, pues no fue posible y nada, pues a seguir para adelante. ¿Por qué te decidiste dar el paso a ser un policía local, un policía municipal? ¿Por qué?
¿Qué fue lo que te motivó a dar ese paso? Porque habilidades físicas las tenías y entonces eso quizá te llevó una cosa a la otra, o el servicio a los demás. Yo voy a intentar ser meridianamente claro. Ahora mismo esto se ve desde un punto de vista a tiempo pasado, ¿no? Pero hay que ubicarse en aquella época, en aquel momento. Hay que dejar claro que aquella época era una época de transición. Yo estuve 14 años con el régimen de Franco, me fui a la mili, vine, en ese momento estaba de alcalde Pepe Ruiz, y el cuerpo de policía local tenía gente muy mayor. Ellos apostaron por la renovación del cuerpo de policía, le dieron otro aire, intentaban... ¿De los que no podían seguir a la gente que robaba algo, a los que corrían un montón como tú, o qué? Ellos no lo hacían tanto, yo creo que lo hicieron más por el tema de la imagen, de renovar algo, de innovar, de modernidad, en una palabra. Que se notara el cambio también ahí. Claro, claro, porque era el típico sereno, el típico notificador, pero no era en sí un agente de autoridad, de modernidad de un pueblo. De hecho, en ningún sitio del territorio español la policía estaba considerada como realmente un cuerpo y fuerza, que no estábamos incluidos en cuerpos y fuerzas de seguridad, pero sí tenían que darle ese realce de una autoridad, porque la policía local tendría que asumir unas competencias que eran municipales, pero eran de nueva creación, y había que actualizarlo. Yo creo que ahí lo hicieron bien, el Partido Socialista lo hizo bien, aunque yo tuviera con ellos en su momento algún rifirrafe, pero tengo que reconocer que en ese caso lo hicieron bien. Y entonces ellos apostaron por la renovación. Crearon, mejor dicho, 3 plazas o 4, entraron 3 policías, de aquella época Luis, Pedro y me parece que Miguel, y después en la segunda entramos Mercedes y yo. Es verdad que yo tenía cualidades, es verdad que la imagen cuenta, pero más que la imagen yo creo que es la renovación y la idea de cambios sociales, y eso, como digo, lo vieron bien. Entonces, en aquella época fue una época, como decía antes, de transición, de cambios muy bruscos, muy rápidos, de democracia, de actualización, y era difícil adecuar una normativa o una forma de pensar anterior de régimen a pasar a una policía democrática, de ciudadanos, de cercanía. Y yo eso lo asumí bien, porque entendí que esa era la apuesta. Había que innovar. Luis también, hablaba con Luis, que cuando teníamos que discutirnos nos discutíamos, pero era con el que más trato tenía en ese aspecto. Y es verdad que la idea de modernidad fue la idea que prevaleció. La idea de que la gente empezaba a cambiar, de que nosotros teníamos que estar a la altura de las circunstancias, teníamos que formarnos, teníamos que prepararnos, teníamos que adecuarnos a las necesidades que iban a ir surgiendo, ¿no? Se hacía de todo, en una palabra, que la gente que me ve ahora, que sepa que no había bomberos, que no había asistencia médica como ahora se entiende en un 112 o un servicio de atención urgente, de urgencia, y nosotros hacíamos de todo. Éramos un cajón desastre, pero lo intentábamos hacer bien. Entonces eso quizás a nosotros nos creó una sensación con respecto, o una cercanía con respecto a la gente, porque hacíamos de todo. Es decir, hay un incendio, ¿que a quién llamamos? A la policía, a los municipales, ¿no? Los municipales. Antes hablábamos una palabra tan denostada ahora que parece que te dicen municipal. Pues bueno, no, soy municipal porque soy del municipio y soy de la gente de mi pueblo. Y no, me da igual que me diga policía municipal que policía local. Yo estaba al servicio del municipio y de la gente. Entonces eso nos creó, digamos, una relación, diría yo, pues durante aproximadamente, hasta que empezaron a crearse todos estos servicios de atención, el parque de bomberos, la ambulancia, los servicios de la UME y tal. Ya parece que ese contacto con el ciudadano fue un poco distanciándose, ¿no? El contacto también con la Guardia Civil de Tráfico, también pasaba la carretera por el centro del pueblo, por lo que ahora es la avenida Ginés Campos, no había autovía, entonces había un contacto mucho más estrecho entre la gente. Y claro, eso hizo que nosotros tuviéramos esa cercanía con la gente y la preocupación de que, oye, a mí me tocaba ir a comunicarle a la gente que su hijo pues había muerto. Y eso
Pues aunque ahora parezca, no sé, ahora ya se encarga gente, psicólogos que te enseñan. Erais vosotros todo, ¿no? Claro, y tenías que ir y decirlo. Entonces, claro, empatizas porque si tú vas a dar una mala noticia, pues la madre, como me dijo una madre, cada vez que te veo me acuerdo de mi hijo. ¿Por qué? Porque fue el que le comuniqué que se había muerto. O cuando había que entrar, Salvador entramos a un incendio, que también está jubilado, y sacábamos a un crío porque se había cocido, se había quemado. Y todo eso pues crea un contacto. Empatizas y somatizas, interiorizas. Y ahora yo creo un poco que la distancia es mayor. Sebas, y en cuanto a malas noticias, que nos decías que tenías que dar también tú, pero también ha habido momentos donde te han tratado como un héroe. Recuerdo, por ejemplo, cuando salvasteis a una persona de perecer bajo las aguas del puente de la estación. No sé si te ha pasado con más situaciones de este tipo a lo largo de toda tu trayectoria. Han pasado cosas. Muchas veces la gente hace opiniones sobre nosotros un poco gratuitas. Sí que es verdad que nosotros también cometemos errores. Yo no soy una persona que vaya a decirte, es que todos somos perfectos, los malos son unos, los buenos. Yo no entro en eso. Creo que todos tenemos nuestra parte de razón y nos equivocamos. Es difícil llevarlo, porque cuando uno se siente molesto por algo, pues no es más que se queje y generalice, pero creo que no es así. Referente a mis actuaciones, han ocurrido tantas cosas y ocurren tantas cosas a diario en las intervenciones, también de carácter íntimo. Hay situaciones de violencia de género, hay de abuso, hay muchas cosas que no salen a la luz pública que la gente tendría que tener en cuenta, en consideración, a la hora de emitir juicios sobre nosotros. Pero para eso la gente debería de conocerlo a través de claro, los medios de comunicación. Pero hay cosas que no se pueden saber. ¿Por qué? Porque son de carácter privado, son íntimos, no son... O porque hay una investigación. Claro, justamente. Pero en este caso de las cosas, pues sí, en concreto Pablo el Zurrón, eso fue una vez que se llenó lluvias torrenciales ahí en el puente de la estación, que eso siempre es lo mismo, yo no sé qué pasa ahí, que eso se inunda cada 2 por 3. Yo siempre he dicho que cómo es posible, y esto no es una denuncia, sino una observación en voz alta, cómo habiendo un tubo de 2 metros de diámetro de evacuar el agua tenga una entrada ahí, una rejilla de 40 centímetros, no lo entiendo. Tendrían que poner, bajo mi punto de vista, un tubo con los 2 metros de diámetro, entroncarlo y que se metan por ese canal. Pues bueno, el hombre se metió ahí y el agua llegó hasta arriba. Y el hombre pues no podía salir, se le quedó enganchado el cinturón. Abrió la puerta, pero eso, con la entrada de agua estaba girando y nada, y me llamó un hombre y me dijo, se está ahogando ahí un hombre. Pues yo no me lo pensé. Me tiré, él me conocía mejor dicho, porque el hombre ya murió, y me tiré, no me lo pensé. No lo podía sacar, sinceramente, no había manera. Me dijo, déjame, el hombre lo asumió, y yo dije, no tiene que ser, esto como sea. Es que hay una cosa que la tengo todavía metida, y es que como son aguas fecales y turbias, te agobian mucho. Un agua transparente en una piscina vas bien, pero con toda la ropa, con ese agua que huele tan fría y tan sucia, no sé, la cabeza no te trabaja bien, pero bueno, le pude tirar otra vez y salió, y como pude, se soltó la suerte, porque realmente es suerte, y lo llevé hasta el borde. Es que los que conocéis aquello ya sabes, hasta el borde de arriba de que da a la parte esa de los parrales, ahí 3 metros de alto, y ahí nos agarramos como pude y lo saqué y nada. Pues fíjate, el hombre siempre estuvo agradecido, me regalaba siempre yo le decía, no Pablo, no hace falta, pero él nunca lo olvidó, te debo la vida y tal. Entonces claro, muchas veces aunque cuando hay una crítica te sientes mal, pero luego tú en el fondo, cuando sabes que has hecho las cosas bien y cuando hay una persona sola que te lo agradece, yo creo que ya lo merece todo. Equivocarme también me he equivocado, y con toda buena fe. Muchas veces lo cuento, he entrado en un atraco de un banco, en este caso el Banco de Valencia, y yo entré a pecho descubierto. Habían puesto habían amordazado a la gente, estaba allí, y yo fui y entré y no había nadie. Luego en las cámaras de visión me llamó Guardia Civil, pues me estaba esperando el atracador con 2 pistolas, porque la cámara lo estaba grabando. Menos mal que llegué tarde. A veces vas con toda tu buena fe y te sale mal la cosa.
¿Y entonces no había chalecos antibalas? ¿Qué va, qué va? A pecho descubierto, menos mal, pues que no tenía ahí el día. Y luego, en lo que me pregunta hay una cosa que sí quería dejar clara ya que me dan la oportunidad. Es difícil ser policía, ¿eh? No, la gente lo ve como algo y somos críticos, pero no es que yo esté defendiendo a la policía. He dicho que estar a la altura de las circunstancias en cada momento, no equivocarte, tener la medida de todo, no es fácil. No es tan fácil. Las situaciones de estrés somos humanos y nos equivocamos. Eso no quiere decir que esté justificando a quien en un momento determinado se equivoque. No. Estoy diciendo que la gente tenga en cuenta de que hay muchas situaciones que no son fáciles y que equivocarnos nos vamos a equivocar. Pero yo creo que esto es tarea de todo el mundo, no solo de uno, ni de otro, de todos, de sociedad. Cuando me has preguntado lo de antiguamente, cuando entrábamos, en aquella época hubo gente que se acercaba y decía, no lo entendía en un primer momento, pero después decía, tienes razón, me he equivocado. Había gente que no vive, que la tengo muy presente, donde fue a pedirme disculpas. Y yo le di la mano y le dije, es verdad, yo quizás también me equivoco. Entonces, nos falta mucho de eso, ¿sabes? ¿Empatía? Sí. Creo que somos muchas veces desagradecidos y no podemos ser tan desagradecidos. Tenemos que ser, no voy a decir reformistas, creo que tenemos que ser constructivos. No podemos tirar, como se dice aquí, el carro por el pedregal, porque las cosas no nos salgan bien. Yo tengo que reconocer que no es fácil. Ni siquiera para mí, porque yo considero que una de las cosas más difíciles está en la reflexión, en tranquilizarte, en tener en cuenta la opinión del otro. Pero claro, para eso tienes que formarte, tienes que estudiar, preocuparte, tener en cuenta un poco, tú la llamabas empatía, yo utilizo una palabra que va un poco más allá, que es alteridad, es decir, la alteridad llega un poco más allá de la empatía. Y sobre todo yo creo que, aunque esto suena raro, y en la entrevista que me hiciste te dije que había una cosa que era, hay que querer las cosas, con los errores, pero hay que tener cierto... Es que si dices palabra amor suena muy rara, pero porque no hemos utilizado esa palabra ya como algo muy de romántica, muy de el amor. La palabra amor se ha quedado en el hecho de las relaciones entre un hombre y una mujer, entre un hombre y un hombre, entre pareja, ¿no? Pero no, yo creo que la palabra quiere a tu gente, vale que le pongas amor, pero no el enamoramiento al que le hemos dado uso, sino somos personas, es que nos vamos a morir, es que esto es inevitable. Entonces, si tú llegas, o tú como yo, llegamos aquí, ¿qué hacemos? ¿La vida imposible al otro? ¿Qué estamos cuestionando sistemáticamente? Podemos opinar, podemos criticar, podemos cuestionar, vale, pero no podemos estar con la acritud esa sistemática. Esa reflexión es por lo que está sucediendo últimamente, últimamente, de un tiempo a esta parte, por la hora de que cuando, por ejemplo, a una persona le sancionan y ve después en el parte que le han puesto 2 sanciones más a la misma persona, quizá por desacato a la autoridad, por falta de respeto, ¿qué circunstancias se puede dar para que una gente, aparte de hacer su trabajo, tenga que llegar un poco más allá para decirle a la otra persona que pare en su actitud? ¿Quién lleva ahí razón? ¿Damos, quitamos razón? ¿Hay que ser un poco más persona en general? Mira, hay un problema. Hace poco cambió la ley. La ley antes... ¿La ley Mordaza te refieres? No, entro en el principio de credibilidad de la gente. Ahora, ante el principio de credibilidad y de autoridad lo tiene la gente siempre. Si hay una discrepancia o una duda, el principio recae de credibilidad recae en la gente. Por ejemplo, una denuncia. La gente dice que ha sido así y ha sido así, ¿vale? Hace una reclamación y si la gente se ratifica, se pierde la bonificación del 50%. La gente paga y no hace reclamación y se ahorra 50. Antes no era así. Pero es que eso es como un poco amedrentar al ciudadano para que no pueda reclamar, haciendo ese tipo de normativa, digo. Bueno, esa normativa la creó quien la creó. ¿Por qué? Porque la administración estaba a hinchar recursos y claro, es que recursos de reposición, recursos de alzada, venga recursos. Ahí la gente podía ganar el recurso.
porque había un defecto de forma, pero no existía como tal el principio de credibilidad tan taxativo, ¿no? de la gente. Hoy en día una gente dice ajo y ajo. Y eso lo hizo la normativa, la cambiaron en base a ahorrarse lo que sea. No sé si fue más productivo o menos, pero que la gente tenga claro que eso es así. Entonces, si es bueno o malo, no lo sé. Porque claro, yo tengo unas normas, yo tengo unas leyes y yo tengo un criterio. Y mi criterio no puede ser o no es el mismo que de otro. Pero el principio de autoridad, de credibilidad, sí. ¿Cómo hago yo uso de ese principio? ¿Cómo lo hago, no? Pues te pongo el mismo ejemplo que le puse a un compañero en policía. En la intervención con una actuación de un menor, yo ante esa acción, salvo que sea un delito mayor, la ley no me obliga a que tenga que sancionar, no me lo dice. A mí la ley lo que me dice es que yo, ante una infracción, tengo la opción de sancionar, o no, pero no me obliga taxativamente. Es decir, yo veo un coche mal y yo soy el que considero si lo sanciono o no. Ese criterio es personal, es de cada uno, es de valoración. Entonces, si un agente considera que es sancionable, yo no puedo quitarle el principio de credibilidad. No puedo. Por más que me guste o no, es lo que quiero que dejar claro. Cada uno hace el uso o establece su criterio. Tú me preguntas, ¿cuál es tu criterio? Pues quizás mi criterio ha sido otro, diferente. Pero la persona responsable de la plantilla puede establecer un criterio único o... Lo que no, la ley no, porque la ley de rango superior. El jefe, siempre y cuando el agente imponga una denuncia en base a una normativa, por incumplimiento a la normativa, no puede contravenir la decisión del agente. Eso sería una prevaricación. Yo no puedo decirle, usted está viendo que una persona está cometiendo una infracción, ¿vale? Y usted tiene la capacidad de denunciar, no sanciona, cuidado, una cosa es denunciar y otra es sancionar. Usted no lo denuncia, no, eso no puede decírselo. Ahora, yo creo que la discrepancia que surge socialmente ahora con toda la problemática es que un agente tiene un criterio que otro a lo mejor no comparte. ¿Qué hacía yo antes? Yo hablo de mi vieja escuela. Yo antes iba y le decía a la gente, mire, haga el favor, retire el vehículo o tal. Y él me decía, es que estoy en el banco, tal. Bueno, pues 5 minutos. Si a los 5 minutos no lo quitaba, pues yo le decía, mira, lo siento. Ahora, ese es mi criterio. Un agente que llegue y quite usted el coche, o no te dice quitar el coche, está mal, está incumpliendo la normativa y pone la denuncia, está incumpliendo la normativa el conductor. ¿Por qué? Porque está en una línea continua, está en una zona reservada de autobuses, su principio legalmente es el mismo que el mío. Es decir, ¿en base a qué? A que él ha creído conveniente sancionar ese vehículo, denunciar ese vehículo, y yo no. ¿Cuáles son los criterios que haya que seguir? Cada uno tiene los suyos, siempre y cuando se ajusten a la ley, es lo que quiero decir. ¿Qué es lo que creo que ha pasado? O pienso que está pasando. Yo lo que creo que está pasando es que la gente, en los pueblos, estaba a lo mejor educada a una forma de entender la relación con el agente de forma distinta. Por esa cercanía que hablábamos antes. Claro. Entonces, es verdad que éramos gente que nos conocemos, que nos vemos todos los días, la mayoría, entre comillas, pero eso no significa que el que venga, si aplica la ley, tenga que hacerlo de la misma manera que la gente que habitualmente estábamos conviviendo durante tantos años con el pueblo. Y claro, yo tengo que decir en descargo también alguna cosa, y es que yo puedo estar de acuerdo o no, como agente, y esto más de una vez alguien se lo ha tomado mal, pero me da igual. Yo con mis compañeros soy una persona que siempre le he dicho, yo en esto puedo estar de acuerdo o no, pero claro, la decisión es tuya. Yo puedo orientarte como compañero, como si tú me pides una opinión, pero claro, yo no puedo interferir en la decisión suya, porque ellos tienen su principio de autoridad y su criterio, respetable, aunque no lo comparta, respetable. Entonces, las intervenciones de cada uno son suyas.
Las decisiones son suyas. Y nosotros, las personas, tenemos que entender que si una persona hace las cosas mal, si una persona cree que no habla bien, que le falta respeto, esto es mi punto de vista, yo creo que lo que tiene que hacer es dialogar y hablar. Y si ese diálogo no llega a ser posible, ¿puede la gente atener a su derecho de reclamar a través de la recogida de firmas que bueno, se le llame la atención a algunos agentes que no son tan dialogantes? Es que el problema no es así, porque yo creo que, yo no estoy muy enterado de lo que ha pasado últimamente, pero sí tengo que decir una cosa, que yo creo que no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco, porque todo el mundo no es igual. Yo no puedo decir que todos los vecinos de Alhama sean ni buenos ni malos, ni rubios ni altos, ni hagan las cosas bien ni hagan las cosas mal, no, porque no somos todos igual que hay policías que actuamos de una manera y de otra. Eso no significa que tengas que montar yo soy partidario de no montar un pifostio si se puede evitar. Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Ha ocurrido puntualmente que una persona ha hecho algo que está bien o mal? ¿Vale? Pues, ¿quién la ha hecho? Que usted diga, responda. Hay una cosa que he empezado a decir y quiero que no se me olvide. Solo una reflexión. Hace 20 años, por ejemplo, las fiestas de los mayas, cuando se salía con la cabalgata, en ese pasacalle o tal, hay que decir que a la gente que conducía los vehículos no se le hacían las pruebas de alcoholemia. No se miraba si los vehículos llevaban su ITV en vigor o si el conductor iba conduciendo bajo los efectos de bebidas alcohólicas. No se hacía. Ahora se hace. Y a veces se entiende eso como una agresión. No, perdóneme. Es una protección, ¿no? Claro, pero la gente lo entiende ahora como... Pero eso, oye, pues mire, pues la seguridad. Es decir, hay ciertos hábitos que cuando se establecen, son normativas que hay que hacer, que no se han hecho, la gente se molesta. Y entonces yo digo, no te puedes molestar. Creo que no debes de molestarte. ¿Las formas quitan razón? Sí, todas. Es fundamental. Más importante que lo que dice es cómo lo dice. Porque hay mucha gente que tú le puedes estar diciendo una cosa que es más que evidente, razonable, pero como no se lo digas bien dicho, no la entiende. Y si yo utilizo una forma, te iba a decir que no llegan a ser groseras, sino muchas veces son impulsivas, son coercitivas, son formas de imposición del principio de autoridad, yo creo que no valen, no sirven. No llegan. ¿Se puede sentir amedrentado el ciudadano de Alhama ante esas formas? Siempre. Yo lo he contado muchas veces. Yo he ido con mi coche en un control y a mí me han parado para hacerme un control de estos de alcoholemia y cuando me habla el compañero de una manera le he dicho, no creo que sean las maneras estas. ¿Cómo que tal? Ha reaccionado, digo, no, soy compañero y quiero que sepas que esto nos afecta a todos. Es tan importante, son las maneras en las que tú te dirijas a la gente como lo que digas. Puedes decir lo mismo, pero eso, disculpad, eso va todo en la formación. Es decir, nosotros debemos ser funcionarios formados, pero la gente tiene también que formarse. Es decir, esto de que yo lo sé todo, esto de que yo doy lecciones, no. Esto de que yo, porque sea una cosa o sea otra, pero esto no pasa solo si ocurre puntualmente en policía. Esto pasa con algún encargado que te aparece por ahí y te dice, tú no sabes con quién estás hablando. No sé, pero yo a usted no le estoy hablando, estoy intentando decirle que esto no es porque usted sea o deje de ser, porque a usted le afecta a la ley de la misma manera que me afecta a mí, pero sí soy partidario, por terminar y no extenderme mucho, de que son básicas las formas. Hay que tratar a la gente con educación, aunque no nos guste, porque muchas veces es difícil. Sebas, ¿y de qué te sientes más orgulloso y más decepcionado del tiempo que has dedicado a los demás siendo agente de la autoridad? Vale, pues aunque no sea o tenga que ver con el ámbito de policía, de lo que más me siento orgulloso son de mis hijos. Yo creo que eso le pasa a todos los padres. Me pregunte por lo que pregunte, ¿de qué estás orgulloso? Pues de tu hijo. Sí, he tenido suerte porque creo que los hijos son lo que da muchas veces la medida de la existencia del ser humano. Dejas descendencia, por lo tanto, parece que tu vida tiene sentido, más sentido. Pero no es verdad, porque hay gente que no tiene hijos y
y su vida también tiene sentido. Pero para mí, en este aspecto, yo me siento muy orgulloso de mi hijo. Luego también me siento orgulloso de que se me haya dado la oportunidad en mi trabajo de demostrar de que hay una forma diferente de hacer las cosas y tan efectiva como otra. Vosotros lo sabéis, mucha gente que me estará viendo también lo sabe. Yo soy una persona que no solo me he dedicado a la policía, yo llevo a cosas paralelas. Me ha gustado mucho el tema me gusta la cultura en el sentido amplio, he colaborado en el tema cultural y entonces yo he llevado, quizás cuando una persona se junta esa parte de artista con esa parte de agente de autoridad, te hace ver las cosas de otra manera, porque tiene una sensibilidad diferente. Tienes como siempre, como yo soy muy defensor, bueno, soy un seguidor de Picasso y de Juan Gris, del cubismo en el sentido amplio. El cubismo básicamente lo que plantea es distintos puntos de vista de un mismo objeto. Estás viendo la parte de arriba, estás viendo la parte de abajo, estás viendo el frontal derecho, es decir, la totalidad. La realidad, como una realidad, ¿no? Justamente, si solo vemos un plano... Vemos una parte de la verdad. Claro. Entonces muchas veces el ser humano se deja mucho llevar, más que por el fondo, por la forma. Y eso, por lo que has dicho de la policía, también es. Muchas veces nosotros cometemos errores porque nos dejamos llevar por la forma y no por el fondo. No de lo que te dicen, sino de qué manera. Saltamos mucho eso, y la sociedad también. Entonces, yo me siento orgulloso de haber tenido esa capacidad de darme cuenta de que la vida es un cubismo. De que hay tantas ideas, de que hay tantos puntos de vista, de que hay tantas formas de ver el mundo, tan respetables, tan reales, porque lo que ahora mismo el cámara te está viendo a ti no lo puedo ver yo. Y si él me lo cuenta, yo le diré que no existe porque no lo estoy viendo, pero sí existe. Entonces yo creo que es tan básico el hecho de que nosotros tengamos que tener en cuenta la opinión de los demás, los puntos de vista de los demás, las ideas de los demás. Yo diría que no vamos a llegar hasta ahí, pero las experiencias de los demás, el sufrimiento de los demás, las alegrías de los demás, las necesidades de los demás. La empatía. Sí, ya te he dicho que utilizo otra palabra, pero es verdad que es empatía, pero yo lo llevo al hecho de que hay tantos puntos de vista diferentes a los tuyos y tan válidos como los tuyos, que no puedo creerme que yo sea absoluto, no puedo serlo. Entonces, el hecho de que yo me dé cuenta de eso y que tenga en consideración, que considere la opinión, aparte de mis errores, que también los tengo, que yo no soy una persona que diga que yo soy perfecto, pues no lo soy. No voy a ser tan sumamente vanidoso en creerme, yo no soy nada más que otro. Yo creo que veo el mundo de una manera como otro lo ve de otro, intento aplicar mi filosofía y a veces también me desconcierto de tal manera que estoy perdido, que no se crea la gente que yo soy una persona que controlo todo. No, yo tengo mis dudas y tengo mis lagunas y cometo mis errores y gordos, pero luego en una reflexión íntima me siento orgulloso de ver que, por ejemplo, mi hijo ha nacido en una educación con esa objetividad, pero, ¿cómo te explicaría? La objetividad es subjetiva, porque tú es tu punto de vista, pero sí que tengan en cuenta, ¿no? Que tengan en cuenta que hay otros puntos de vista y que hay que respetarlo y que no podemos ser tan críticos como creemos, porque cada uno tiene su parte de razón. Entonces en eso me siento muy orgulloso, en poder haber transmitido a mi hijo eso. Mi hijo, el mayor, ha terminado arquitectura y me acuerdo que había una asignatura que se llamaba análisis de forma, que era dar a entender ideas abstractas de forma tangible, como la densidad o conceptos que no. Y entonces decía, esto es difícil. Y cuando yo se lo explicaba, me decía, pues no, es verdad. Entonces es muy importante eso, ¿no? El preocuparnos por formarnos y por tener en cuenta todas esas ideas y poder transmitirlas a los demás. ¿Y la mayor decepción? La decepción, no me siento decepcionado por nada, porque tampoco espero mucho. Es decir, yo creo que si nosotros nos tiramos a la vida pensando que no lo vamos a merecer porque seamos buenos o malos, nos estamos haciendo ilusiones y la vida es incontrolable. Es decir, todas las personas que se hacen una ilusión llevan una decepción. Yo creo que tienes que estar ilusionado por hacer cosas, pero
No es por el difícil. resultado de las cosas. Justamente, no puede estar esperando el resultado, porque si no, en esto en la intervención yo me acuerdo que llegaba, digo, pero si le he explicado a esta persona 20 veces las cosas y se lo he explicado bien y le he razonado y no lo entiende. Bueno, pues tienes que contar con que no lo entienda, porque si no, y por muy bien que lo explique, por muy bien que nosotros expliquemos las cosas, el otro las va a percibir de forma diferente a como nosotros, porque sus experiencias son diferentes. Y se va. Ahora, a partir de ahora, ¿qué? Porque tu faceta artística la puedes explotar. Haces piedra, escultura, haces pintura. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué intereses tienes? No sé, la política también puede ser otra vía de escape, o otra vía de dedicarte también a los demás. ¿Has pensado en ello? Sí, he pensado. He empezado a hacer una cosa, una escultura, una talla, a Irene. No sé si conoce a Irene, pero bueno, familiar. Y me pidió un trabajo y he empezado. La verdad que me gusta mucho el tema de la piedra y le agradezco que me dijera a ver si puede hacerme algo, y se lo voy a hacer. En el tema de la política me he visto tentado, porque ya sabes que tuve ahí un flirteo, y hice bien en desmarcarme a tiempo, pero sería una política, si alguna vez me lo pienso, sería una política donde yo creo que tendría que aplicar la misma doctrina que lleva en mi vida. Porque ¿Debería de ser entonces un partido independentista? Me refiero que no fuera de unas grandes siglas que coaccionaran un poco la libertad de pensamiento que puedas tener tú. No, yo soy de la corriente de Trevijano. A mí García Trevijano siempre me ha parecido una de las personas más brillantes del panorama nacional. Una persona inteligente, pero a la cual se le estigmatizó y se le quitó de en medio porque no interesaba. Pero era honrado, era una persona con una honradez intachable, donde decía verdades como templos, y como este mundo está muy lleno de hipocresía, está muy lleno sobre todo de gente que dice que va a hacer, pero no hace. Es decir, venga, vamos, ¿no? Vamos, venga, sí, tal, pero miras para atrás y estás solo. Y ya no hay nadie, ¿no? Si dices que vas a ser honrado, demuestra que eres honrado, pero si no lo vas a ser, no prometas eso. Entonces, quizás lo que falta es honradez. Yo sé que la política actualmente no es honradez, esto es una estrategia donde los de arriba nos manipulan, este es mi punto de vista, para que nos enfrentemos por ideologías que ellos luego no practican, porque lo hacen así. Es decir, hay unos intereses que convienen, pero realmente estoy con Trevijano, no existe democracia. No existe democracia porque no representa un pueblo. Yo soy de la abstención, ya no voto. No voto porque es la única forma de dar a entender de que cuando una persona cuando la política como tal son responsabilidades, asumir responsabilidades. No se pueden asumir responsabilidades estando aforados. Y todo el mundo está aforado, es decir, aquí no se puede prometer que voy a hacer esto y luego resulta que yo me llevo la taja como el otro al que he criticado. Es decir, no creo en esa política. Entonces, yo no sé si a mí se me va a dar la oportunidad de, si estoy vivo, apostar por una política diferente, de verdad, de honradez, que eso no va a ocurrir porque ya harán lo posible porque eso no ocurra. Pero si hubiera oportunidad en eso, sí me implicaría, solo por una razón. Porque yo no voy a decir que, no voy a prometerle a nadie, oye, que vengo aquí a ser una persona que no voy a llevarme la tajada, no voy a robar, no andar, y luego llevármelo. Yo, si hay opción a que alguien me dé la oportunidad de demostrar que soy una persona honrada y que hago las cosas con sentido común, entre comillas, el menor de los sentidos, pero demostrar que hay personas capaces de ser honradas en ese aspecto y de decirle al ciudadano la verdad tal como es y poner las cosas en su sitio y llamar a las cosas por su nombre, sí lo haría, aunque mis críos me han dicho no lo hagas. Eso sé que no es fácil y eso sé que me crearía bastantes más problemas, pero creo que alguien tiene que hacerlo, porque es lo mismo que me pasó en la policía. Cuando yo llegué en aquella época de Pepe Ruiz y vi la antigua policía, por decirlo de alguna manera, y yo pensé, o en lo de agente tutor, que creía que estaba por hacer y nadie lo hizo, me dije, si nadie lo hace, tienes que hacerlo tú. Y me atreví. ¿A quién tienes que agradecer
todo lo que has dicho que vas a hacer y te has puesto a hacerlo? Pues mira, yo primero a vosotros agradeceros que me deis la oportunidad de que emita mi opinión, y luego tengo que agradecérselo aparte de que haya gente con la que no me llevo bien y tenga mis discrepancias, creo que, y porque esté jubilado, es que cada vez que uno se jubila parece que ya está en el declive y ay, ya es bueno, y también, no, yo he hecho cosas bien y he hecho cosas mal, pero yo aprecio, lo voy a decir, yo quiero a la gente de mi pueblo, soy alameño y yo me siento identificado con la gente, cada uno de una manera, unos mejor, otros peor, pero yo tengo esa sensación y me emociono porque son gente de mi pueblo, entonces yo soy de pueblo, lo siento, soy de pueblo y aprecio a mi gente. No significa eso que porque se hayan equivocado yo tenga que estigmatizar a nadie, ¿no? A ellos tengo que darle las gracias, ellos me dieron la oportunidad de poder demostrar quién era, aparte de mis discrepancias, y entonces tengo que estar agradecido a ellos, tengo que estar agradecido pues a mis compañeros, con todas las diferencias porque las he tenido, pero a mis compañeros y no sé, yo establecería a mis padres, a mi madre no está, a mis hermanos, a todos, sabéis que soy una persona conocida, somos los pelados, todos los sobrinos, pero vamos, que no hay que esconderse de lo que es uno ni de lo que hace, hay que hacerlo, como estoy diciendo, pero sí a la totalidad a la madre de mi hijo, a las personas que forman parte de mi vida sentimental, de amistades. No sé, creo que los seres humanos somos seres emocionales, no somos seres tan racionales como nos decimos, ¿no? Y nos movemos por impulso y eso no hace que nos equivoquemos, por lo tanto yo de forma general tengo que agradecérselo y no quiero parecer paternalista, sino que estoy diciendo las cosas realmente como las siento. Yo soy un humanista, lo he dicho muchas veces, yo sé que los seres humanos hoy nos vemos de una manera y somos de otra, pero a la gente, a la naturaleza, que estamos aquí en este ambiente de la sierra, no sé, creo que, como soy así también un poco filósofo, creo que estamos aquí por un motivo, nosotros lo desconocemos y somos tan ignorantes que nos creemos muchas veces que lo sabemos todo y no sabemos absolutamente nada. Por lo tanto hay que ser un poquito más humilde y ser agradecido de por vida a todo el mundo, aunque a veces te hagan daño. Eso es lo que pienso. Siempre he tenido la sonrisa pegada y la seguiré pegando a mi cara porque creo que esa es la razón de la vida. Si no sonríes, la vida no tiene sentido. Si no te quieren, la vida no tiene sentido. Lo escribían mis críos en esa carta que hicieron pública. La vida será el amor que de los demás recibas. Si no recibes amor, hay tanta gente sola, desamparada, con necesidades. Los que estamos, digamos, en un estatus social cómodo, no lo vemos. No es que no tenemos que estar pensando siempre en lo malo, pero sí tenemos que tenerlo en cuenta. Y creo que esa reflexión tenemos que tenerla presente todos los días y llamar a las cosas por su nombre. No empecemos con los eufemismos, que a mí eso no me va. Al pan, pan y al vano vino. Sin acritud. Pues Seba, muchísimas gracias, de verdad. A vosotros. Y a todos ustedes, muchas gracias por la atención prestada. No sabemos si alguna vez un policía local nos va a ser tan sinceros de nuevo aquí en la Cámara de Alhama y su gente. En este caso, con quien ha sido policía tutor, quien ha sido policía municipal, policía local durante 37 años de servicio para todos los vecinos de Alhama y la gente que venía a visitar la localidad. Muchas gracias y hasta un próximo programa. Espero que les haya gustado.